Buenas tardes, buenos días y buenas noches desde cualquier horario que nos ven. Un servidor como siempre, Víctor de Asa, Edwin Lora y hoy un invitado especial también que estará aquí como panelista nuestro amigo Randy Estrella. Pero hoy tenemos para mí uno de los episodios más importantes de este programa porque tenemos uno de los pocos hombres que pueden decir que han logrado todo lo que han querido en política, que es el sueño de los que estamos en este camino. Y me complace presentarles a un ex alcalde, un ex senador, un ex gobernador y un dirigente de alto nivel del Partido Revolucionario Moderno que está aquí con nosotros, que engalana por demás la política y engalana Santiago todavía con su actividad. Está aquí con nosotros don Víctor Méndez. Diputado también fui 2 veces. 2 veces diputado. Lo ha sido prácticamente todo. Solo le faltó presidente de la República. Y regidor. O sea, No, yo le dije a Hipólito, tú fuiste presidente porque yo me quedé en Santiago. Don Víctor, ¿cómo inicia usted en la política? ¿Qué le motiva en esos tiempos tan difíciles? Porque usted podía quedarse muy bien tranquilo En Gurabo. Comencé- en Gurabo, dejando que todo pasara. Sí, yo comencé con el 14 de junio, cuando Tavares Justo. La mayoría de la juventud de Gurabo era catorcista, porque ahí estaba, por ejemplo, Rubén Díaz Moreno, y habían otros juraberos que habían sido torturados en las cárceles. Ya no había esa mansedumbre con Trujillo. Ya después de la Revolución Cubana, después que ganó Fidel Castro, la juventud comenzó a despertar y a manifestarse. Y el gobierno, por supuesto, comenzó a reprimir, porque no sabían otra cosa. Y ahí nosotros entramos a la política. Con ideas. Cuando el político... Ahí nadie hablaba de empleo, de que yo quiero un empleo si ganamos. Eso no existía para nosotros. Era cuestión ideológica. ¿Y ya usted ahí conocía a Hipólito o usted se fue a relacionar? Hipólito es vecino. Somos como hermanos, nos criamos juntos. Eso fue en 1961, 1962. 1962 aproximadamente. Muerte de Trujillo, primeras elecciones Trujillo lo mataron democráticas. en el 61. Sí, 61. No, pero ya nosotros estábamos en movimiento en las escuelas, en el liceo. Okay, en el movimiento 14 14 de junio. Sí, no en el movimiento, sino manifestábamos nuestras Sus inquietudes. Porque también estuve en el colegio evangélico interno y esos protestantes eran todos antitrujillistas. Sí, lo decían públicamente. ¿Y no sentía usted temor de que le pasara algo en esos tiempos? A esa edad no se tiene miedo. 1900... El miedo comienza cuando tú tienes familia en adelante, que te está poniendo viejo. Ya te va tornando conservador. Pero en esa época no. Oye, yo imagino que a usted le tocó ir a varias marchas, a varias protestas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y formamos comité. El primer comité de 14 de junio, todavía con los dirigentes presos, lo hicimos nosotros en Santiago con un grupo de Gurabo. Yo estaba jovencito cuando eso. 1965, la revolución de abril que inicia con la guerra civil y posteriormente la intervención norteamericana. Usted, siendo muy joven en ese momento, ¿tiene alguna participación en conjunto con el PRD de entonces y José Francisco Peña Gómez, que era un líder joven y ascendente? En combate no, pero en Santiago duramos 3 días con las calles tomadas y yo estaba ahí. Y desfilábamos y voceábamos muchísimas cosas. El problema es que nosotros no sabíamos que se estaba conspirando, porque nosotros no estábamos a ese nivel todavía. Y yo estaba en mi casa en Gurabo, hablando con mamá no sé qué cosa, y oigo a Tribuna Democrática, y escuché la proclama de Peña Gómez. Y yo digo, pero si esto es verdad, esto se prendió. Entonces me fui para la calle y comenzamos a hacer contacto con gente. Vine para Santiago. Comenzaron las calles a llenarse de gente.
la línea mandó muchos camiones llenos de campesinos para la capital. Era un momento estelar, de esos que no se repiten todos los días. Y me quedé en Santiago. Sí cooperábamos recogiendo ayuda para enviar a la capital. Es decir, que jugó un papel muy, muy activo. Bueno, sí, pero no en combate. No en combate. No en combate. No, pero todo el mundo juega su rol. Cada quien juega no, su, seguro el que rol sí, suyo seguro. era las estrategias en ese momento, diseñar las pautas a tomar y ya bueno, los que iban a combatir tenían que seguir la línea. Don Víctor, usted, cuando se habla de don Víctor Méndez, se habla de trayectoria, de legado, De elegancia. de disciplina, de honradez. ¿Usted qué atribuye usted que está pasando en la política moderna hoy en día? Con respecto, Con respecto a la interpretación que tienen las personas sobre los políticos. bueno, el problema es que no hay cosa peor que un comunista arrepentido. Comunista arrepentido, eso es terrible. Entonces, aquí hubo muchos partidos de izquierda, el MPD, el PCD, y muchos partidos, muchos movimientos de izquierda, sobre todo en la universidad. Esos muchachos abrazaron el PLD, porque Juan Bosch llegó no del exilio, llegó del extranjero y comenzó a sacar a esos muchachos de izquierda que habían entrado al PRD a través de Peña Gómez. Y el PRD tenía bastantes izquierdistas, comenzando con el Moreno, que era aliado de Peña Gómez. Que era el papá de Guido, ¿no? De Guido, sí. Entonces, esa gente eran de izquierda, eran pobres. Cuando comenzaron a vender periodiquitos, comenzaron con jarritos en las esquinas para que le depositaran moneditas. Hasta ahí. Y así era que se recaudaba fondos Sí, nosotros hacíamos rifitas. Hasta ahí fueron honorables. Pero cuando llegaron al poder... O sea, que se puede decir que fue ser, terrible, fue terrible. Ser comunista y vivir en el capitalismo es difícil. No, porque se convirtieron en capitalistas. No fue que Ellos vivieron dejaron el el capitalismo, no. comunismo. Se convirtieron en capitalistas. Y hay gente que tú no lo matas por 3 o 4 mil millones de pesos. De esos. Es un tema... Sí, pues Y por eso el pueblo le ha perdido la confianza, le ha perdido la fe. Don Víctor, usted ve como que hay un silencio. Es que tener la figura suya aquí se siente la presión. Que realmente don Víctor es una persona que en su trayectoria siempre mandó a todo el mundo donde tenía que ponerlo en su puesto. Yo te voy a decir... Y lo que pasa es que escuchar a un hombre de trayectoria de ese alto nivel, uno que está joven, lo que tiene que aprender, escuchar y sobrellevar de una manera, como digo yo, con altura, un entrevistado del nivel que tenemos hoy. Mira, yo recuerdo que hubo un compañero que estábamos nosotros haciendo una rifa. Yo creo que el boleto era 5 pesos. Y él tenía ya un dinero recaudado de boletas que había vendido. Y por una necesidad familiar tuvo que disponer de unos cuantos pesos de lo que había recaudado de la rifa. Fue expulsado. Ya nadie se le pulsa porque robe. No se le premia. Nadie se le pulsa. En ese Es tiempo, más, son héroes. En ese tiempo era más como más el que hacía lo mal hecho. Había más consecuencias. No, había ideología. Se leía, se discutía lo que se leía. Aquí se leían las obras de Carlos Marx, el Capital. Yo leí el Capital sin saber lo que estaba leyendo, porque eso es muy profundo. Y leíamos otro folleto a Lenin. Leíamos a Mao Zedong. Y era ideología. Y uno, por supuesto, el profesor Juan Bosch era un hombre muy honrado. Y yo fui seguidor del profesor Juan Bosch.
Entonces, antes no se pensaba en esa cuestión de hacer negocio. Al contrario, eso era una tara para un político que se les indicara como que ocupó un cargo y desde ese cargo hizo negocio y obtuvo dinero. Eso era un pecado mortal en esa época. ¿Usted cree que no, el pecado ahora es no hacerlo. ¿Usted cree que le ha hecho daño a la política que empresarios se integren a la política? Bueno, porque cuando yo me inicié en la política, los empresarios eran enemigos de nosotros. Yo no quedó una finca en Gurabo que yo no repartiera. Sí, esa finca la vamos a repartir. Pero después la realidad nos fue enseñando que la cosa no era tan precipitada. No era tan precipitada. Que había que ser un poquito más tolerante, que todo no se podía resolver en una semana. Y uno fue aprendiendo, ¿no? Aprendiendo. Don Víctor, usted que estuvo en la primera división del Partido Revolucionario Moderno, yo he escuchado muchas historias, pero de un hombre que estuvo ahí, que estuvo en ese círculo de poder, ¿a qué se debió el desprendimiento, la división de José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch en un momento donde el PRD se vislumbraba que iba a tomar el poder ejecutivo? Bueno, lo que sucedió fue, y la noche que Bosch abandona el partido, estaba yo dando una charla en Gurabo, un grupo de jóvenes valiosos, sobre la dictadura del respaldo popular. Yo no la entendía bien, pero eso era lo que estaba de moda. Eso era la línea de partido. Y al otro día, ya yo era abogado, al otro día yo voy con mi toga, estoy en estrado, esperando que llegue el juez para comenzar la audiencia. Y me dice Toñito Lora, abogado, que era cívico. Me dice, ¿y con cuál estás tú? Yo le digo, Toñito, pero tú sabes que yo siempre he sido del PRD. Pero con Peña y con Juan Bosch, digo, con los dos. Dice, pero usted no sabe nada. Digo, no, yo no sé nada. Y me dice, pero Juan Bosch anoche se fue del partido. ¿Cómo? Y yo los recrimino. Digo, ustedes los cívicos siempre viven inventando. Dice, no, pero mire, periódico. Entonces yo me sorprendo, porque yo no esperaba eso, fue una sorpresa. Bueno, en Santiago por lo menos. Y busco un abogado amigo, ven, reenvíame esa causa, que me voy de aquí. Cogí mi toga, la metí en el maletín y me fui. Estando en la oficina en España, pasó don Antonio Guzmán. Y yo digo, don Antonio, lo llamo. Oh, ven acá. Dice, ¿tú sabes lo que pasó? Digo, me acabo de enterar, don Antonio. ¿Y qué tú opinas? Digo, mire, don Antonio, así, rápidamente, lo que tenemos que hacer es montar una oficina, poner una secretaria en su nombre a llamar a toda la militancia vieja del PRD. ¿Se van o se quedan? Inclusive usted debe ir ahora a Vigilio Maynard de Reina, porque Vigilio Maynard de Reina es un hombre muy conocido. Y tú tienes razón, voy para allá. Y se fue para allá. Ya a las 5 de la tarde, el PRD estaba reconstituido. Porque dicen que Juan Bosch se llevó solamente un grupito. Muy un disminuido. Grupito, sí, un grupito de pensadores. Yo no recuerdo cómo era que se llamaba el grupito. Yo recuerdo que yo me reuní con el grupito y quería designarme allá como secretario general del partido en Santiago para quitar a Biori. Yo dije, no, yo no puedo hacer eso, porque yo no voy a llegar a Santiago y decirle, mire, ya te quitamos, ahora el que mando soy yo. Yo no puedo hacer eso. Y había esa rivalidad, pero el PLD que se fue, no fue el PLD que subió. Aquella era gente seria, honrada, pensadores. Sí, sí, incluso pero cuando esa gente llegaron al poder, salvo honrosas excepciones, muy contadas, esa gente fue, bueno, fiesta y mañana gallo, como decíamos nosotros en el Cibao. Fiesta y mañana gallo. O rumba abierta para baile. Este de nosotros y hay que acabar con esto. Así, incluso lo que se forma es un partido de cuadro,
donde había un cuadros, grupo de profesionales, pensadores, filósofos y licenciados y profesionales de las ciencias sociales. Pero bueno, la historia es como usted la plantea. Pero ahí están. Y, don Por Víctor, ejemplo, yo te voy a citar un caso. Cuando Hipólito y Danilo estaban en competencia, Hipólito le llevaba, ya faltando poco para las elecciones, como 7 puntos por encima. Y va Leonel y se reúne con un grupo en la capital, siendo presidente, en Nueva York. Y le preguntan que cómo Danilo iba a ganarle a Hipólito, si Hipólito ya cerca de las elecciones le lleva 7 puntos. Y él dice, no, yo tengo 50,000 millones de pesos para, ¿cómo fue la palabra que él usó? Para revertir esa tendencia. Eso en cualquier país del mundo fuera un prisionero, estuviera preso, porque es dinero del Estado. Era dinero del Estado que lo iba a usar en política y lo anunció. Don Víctor, Y ahora yo oigo a esa gente diciendo que Luis está usando los recursos del Estado. Pero cállense la boca. Incluso en ese año se produjo el déficit fiscal más grande en términos porcentuales que se ha producido en la 300,000 República. millones de pesos. Cerca de 300,000 millones de pesos en ese momento. En términos porcentuales, el más grande. El más grande de la toda historia. Ni Balaguer en sus tiempos. Sí, así es. Balaguer era más comedido. Sí, Balaguer era más comedido. Cuando uno estudia los análisis financieros de los gobiernos de Balaguer en campaña y los del PLD, estos tipos no tienen ningún reparo. Pero fueron tiempos diferentes. También. Sí, muy diferentes. Fueron tiempos muy diferentes. O sea, no son comparables, entiendo, por la sociedad en la que gobernó uno y gobernó el otro. Pero bueno, 1998 es la campaña electoral más icónica que ha tenido la República Dominicana y donde el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento gana la mayoría de alcaldías. Lo que nosotros estamos viendo a 9 días de las elecciones municipales del año 2024, 26 años después, según prácticamente todas las encuestas respetables del país, es que el Partido Revolucionario Moderno ganará de una forma similar a la de 1998. Desde su perspectiva, ¿usted ve alguna similitud en aquel proceso con este? Y en términos emocionales, ¿cómo usted lo percibe? Mira, el Partido Revolucionario Moderno está muy fuerte. Y la obra de gobierno de Abinader ha gustado. Por ejemplo, Santiago tiene que estar sumamente complacido, que ya Santiago va a hacer otra cosa. A Santiago hay que juzgarlo antes de Luis y después de Luis, con el monorriel, con el teleférico. Mira, yo recuerdo cuando yo iba a La Loma a hacer campaña, Los Higos, la Loma de Juan Vera y la carretera Mirabal, yo preguntaba, por lo menos para llegar a Los Higos, si yo podía subir. Y me decía, bueno, la carretera está mala, pero ven. Y era así, dando zigzag en un carrito Datsun que yo tenía. Hoy tú puedes recorrer ese trayecto en patines, asfaltada, con puentes, una belleza. Eso están haciendo ahora con Palo Quemado, que es la Loma de Juan Vera. Pero la hermana Mirabal, yo conocía eso era un arrabal. Y ve ahora para que tuve una carretera moderna. Pero no solamente ahí, sino la desembocadura del río de Gurabo. Yo iba a juramentar comité al hoyo de Bartola, el hoyo de... Pero no me lo dice, hoyo de Bartola, hoyo de Puchula, hoyo de Beba, y los que habitaban debajo del puente, que ese era un centro de drogadicción peligroso. Ve a verlo ahora, eso es un jardín. Yo me quedo sorprendido cuando veo eso. Entonces, no solamente en Santiago, si tú te vas al sur, Pedernales era la cenicienta del sur. Y Pedernales se va a convertir muy pronto
en una fuente de empleo y de turismo jamás pensado. Mira, yo tenía un amigo que era senador, éramos senadores juntos. Y cuando había elecciones, él buscaba una flotilla de autobuses para llevar de la capital a votar a Santiago. No, allá, al sur, A Pedernales. a Pedernales. Lo llevaba a votar. Ahora va a ser al revés. Cuando ese turismo, cuando esos hoteles que están en proyecto se desarrollen, de Santiago tú vas a ver gente que va a ir a Pedernales a trabajar, Inclusive ya Arayet habilitó vuelos de hacia Pedernales. Sí, el país está teniendo un desarrollo equilibrado, armonioso, y que hay que tomarlo en cuenta. Y me sentí Por ejemplo, Santiago, no solamente a las obras de gobierno, Santiago tiene un crecimiento asombroso. Asombroso. Las obras que se están construyendo en Santiago. 5 hoteles de 5 estrellas se está construyendo en este Increíble. momento. Increíble. Si tú compares el Santiago del Matún y luego aquel que se hizo en la calle Sol, que no recuerdo cómo se llamaba, o se llama. Eso era Santiago. Pero Santiago hoy ha cambiado totalmente. Don Víctor, mire, Peña Gómez hizo un anuncio donde se despedía, en un anuncio muy bonito, donde decía que a sus adversarios él lo perdonaba. ¿Usted tiene algún adversario que ya lo perdonó o todavía tiene diferencia? Bueno, los adversarios míos son políticos. Yo eso no lo tomo en cuenta. Pero es que a Peña le dieron duro. Sí. Lo más grande que querían quitarle a Peña Gómez era su nacionalidad. Y Peña era dominicano. Peña nació en la Loma del Flaco. Y yo conocí la partera y conocí la madrina. ¿Que tenía ascendencia haitiana? Sí, tenía ascendencia Como la haitiana. mayoría, la mitad del Porque pueblo aquí todos dominicano. quieren ser españoles. Pero Trujillo parte de la desgracia era de de este país se le ascendencia debe a España. Los Molinos de Trujillo eran descendientes haitianos. La bisabuela de Trujillo era haitiana pura. Sí. Y la abuela también era haitiana. Hijo de un oficial haitiano y de una haitiana que vinieron en una de esas invasiones y se quedaron a vivir en San Cristóbal. Si Peña estuviera vivo, ¿qué legado se estuviera viviendo ahora mismo en la política? No, si Peña estuviera vivo, hubiera sido presidente. Nadie le quitaba a Peña la presidencia de la República. Porque tú puedes engañar a un pueblo una vez, pero tú no puedes engañar a ese mismo pueblo todo el tiempo. Bueno, y se vio en el 2000 con la ola después de su muerte, cómo el pueblo se volcó a favor del compañero Hipólito Mejía. Que a Peña le hicieron un fraude. Que fue una victoria Como aplastante. ustedes no se lo imaginan. ¿Y por qué Peña no, cuando Balaguer le cedió los 2 años, no lo cogió? Porque un sector, él estaba contento, pero un sector se opuso. Tú no puedes hacer eso, que Balaguer te va a engañar. Y Balaguer le dijo que él estaba enfermo, que le dieran los 2 primeros. Y mira. ¿Qué tigre era Balaguer? Pero Balaguer se lo dio. Peña fue que dijo que él era un hombre de palabra. No, él se lo ofreció. Se lo ofreció. Pero tú sabes que como Balaguer daba y quitaba. Sí, amagaba. Pero Balaguer iba a entregar. A los 2 años iba a entregar. Y ese partido reformista iba a permitir que Balaguer entregara. Y los sectores de poder aquí que se oponían a Peña Gómez iban a permitir que Balaguer le entregara a Peña Gómez. Ahí venía la crisis. Y esa crisis, ¿quién la ganaba? Balaguer. Todo eso fue pensado. Muy bien pensado. Peña era un hombre muy noble. Peña era un hombre noble. Y ha sido el líder de masa más grande de la historia política. Más grande de la historia dominicana. ¿Quién releva ahora el liderazgo de Peña en el PRM? Bueno, el partido no tiene un único liderazgo. Tiene varios liderazgos. Los liderazgos.
Está Hipólito, está Luis, que es el presidente, está Ramón Albuquerque, está Guido. ¿Está usted? No, yo soy provincial. Pero ellos andan de provincia en provincia. Pero señora, a mí me sorprende que ustedes me traigan aquí y no hablemos nada de las elecciones de Santiago. Sí, todavía falta, de la falta un alcaldía poquito. de Santiago. Lo que pasa es que usted Hay que darle es la introducción. historia de Santiago y cuando uno tiene la historia de Santiago sentado al lado, uno tiene que abundar en muchos temas, pero no se va a quedar No, las elecciones de febrero. Y hay un tema importante. Don Víctor, en momentos cruciales de una crisis interna en el PRM, en el PRD, fue uno de los aguerrilladores con Miguel Vargas, donde le dijo Sí, yo apoyé a Miguel. Sí. Pero cuando Miguel pactó con el PLD, yo dije, aquí yo no busco absolutamente nada. Antes de irnos a la pausa, yo quiero hacerle una pregunta que aquí no se le ha hecho. ¿Cuándo toma la decisión don Víctor Méndez de decir sí, Santiago con nosotros como alcalde va a cambiar? ¿A qué se debe ese proyecto? ¿Cómo inicia ese proyecto de Víctor Méndez alcalde? La primera vez, ¿no? La primera vez. Bueno, el PRD estaba en convención interna. Estaba Masluta, Salvador y don Antonio. Marcos Martínez era Diputado, creo que fue el no, más no, joven. no, ya no, le había todavía, salido. era jovencito. No, Marco era un Era muchacho. director de Porque la juventud. él fue diputado con 24 años. No, director de la juventud. Y pensó lo siguiente. Si Salvador gana, nosotros tenemos que asegurar el ayuntamiento de Santiago por don Antonio. Porque si no, nos vamos a quedar sin pito y sin flauta. Y se fijaron en mí. Del grupito, el único licenciado en Derecho era yo. Y era presidente de zona. Y muy conocido porque yo había hecho campañas en el municipio entero y en la provincia, o en parte de la provincia. Celebramos una reunión en la casa de Marco Martínez. Se hizo el análisis y se determinó que fuera yo. Yo pedí un compás de espera porque yo no era tan conocido. Y precisamente después de compás de espera, digo, como ya yo había sido suplente de Virgilio, en aquellas elecciones que se suspendieron, que no se dieron, yo acepté. Pero antes le pregunté a Virgilio Maidad y Reina, de quien yo fui suplente, por lo menos aspirante, ¿no? Y don Virgilio, ¿usted va a aspirar a la sindicatura? Me dijo que no, porque si usted aspira, yo no voy. Hay un movimiento que quiere postularme. Dice, no, acéptalo para que no se te meta otro, porque yo aspiro a algo más grande. ¿Cómo? Un hombre ya de esa edad era un maestro. Digo, pero Virgilio tiene razón. Y lancé mi candidatura. Pero ¿qué resulta? Que cuando Salvador pierde la convención, ellos pensaron lo mismo que pensó Marco Martínez. Ya don Antonio es el candidato, entonces nosotros aseguremos el ayuntamiento de Santiago para no quedarnos en el aire sin empleo. Entonces convencen a Virgilio a que acepte la candidatura. Y Virgilio comete el error de aceptarla. Pues ya yo tenía una campaña muy avanzada. Y nos fuimos a una convención y le gané. Don Víctor, usted que fue alcalde, que fue diputado, gobernador, ¿cómo usted ve la situación actual? Ulises, Víctor Fadul, usted que maneja números, que está adentro de del alto nivel del partido y que maneja el día a día de la sociedad de Santiago. Vamos a hablar de Ulises. Cuando Ulises llegó de Puerto Plata, vino al comando que yo dirigía en la campaña de Hipólito. Se incorporó al comando, comenzó a conocer los dirigentes, comenzó a hacer actividades y él tiene lo que debe tener todo político, carisma. Él es carismático, él tiene carisma. Entonces, fue aspirante a
a diputado. Yo era diputado. Él fue aspirante. No, yo cuando aspiré a senador, él aspiró a diputado. Así fue. Y aportó una cantidad de votos considerable. Él es muy trabajador, ha desempeñado algunos cargos, por ejemplo, ha sido como 3 veces diputado. No hace ruido. No es uno de los diputados que nadie lo puede acusar de haber hecho algo deshonesto, ¿verdad? Estuvo en Proindustria, una hoja de servicio limpia. Entonces yo creo que Santiago merece que un hombre de las condiciones de Ulises, un político, ocupe el ayuntamiento de Santiago. ¿Y cómo están los números? ¿Cómo usted ve que va a quedar el porcentaje de Ulises en el 18 contra el adversario a esa misma posición, Víctor Fadul? Ulises está adelante, de acuerdo a las encuestas que a mí me informan. Está adelante. Y está haciendo una labor extraordinaria, una campaña sin descanso, totalmente sin descanso. Y está recibiendo apoyo de muchos sectores que antes no se involucraban en política, pero se están involucrando. Yo creo, con relación a Víctor Fadul, que Víctor Fadul es muy joven, es diputado, debió seguir aspirando a diputado, aunque después aspirar a un cargo más grande, pero yo lo encuentro como muy joven para dirigir el Ayuntamiento de Santiago. ¿Usted entiende que se precipitó en sus aspiraciones en este proceso? Algunas veces lo uno lanza maduraron antes de aspiraciones tiempo. sin pensarlo. Don Víctor, vemos un PLD en decadencia, un PLD dividido, una oposición que no tiene nada que ofrecerle al pueblo dominicano, pero ellos dicen que la alianza rara, como la llamó Hipólito Mejía, y lo confirmó Danilo, ellos dicen que van a sacar al PRM del poder. Usted, que ha visto el panorama desde el inicio, ¿usted cree que una oposición en el suelo, una oposición que solo tiene casos de corrupción pendiente, puede recompensar, el pueblo puede darle una oportunidad? Mira, sería un retroceso para este país volver al pasado. ¿Y qué pasado? Rescate. ¿Y rescate de qué? Porque yo creo que cuando el pueblo votó por Luis fue un rescate. Rescatar el país de las garras de esa gente. Entonces, ¿de qué rescate se puede hablar? Que vemos un Félix Bautista todavía, que ellos los tienen vigentes. Pero no es Félix Bautista nada más. Hay muchos Félix Bautista. Muchos. Pero hubo uno que dijo que fueron a buscar recursos para la campaña que perdió el PLD, y que tuvieron que ir en un camioncito porque en una jipeta no cupo los miles de millones de pesos que sacaron de ese banco. Pero hubo no solo que devolvió 2.000 millones. Dice Leonel que él no va a cometer los errores del pasado de llegar al poder. Usted que estuvo en esos 12 años desastrosos, tenebrosos, donde Leonel se convirtió en el padrino de la corrupción, ¿qué usted opina de ese pacto por la impunidad PLD, Fuerza del Pueblo? Mira, cuando el partido PLD escogió a Leonel como su candidato, hubo en la juventud dominicana, en el 96, hubo una esperanza. Un hombre joven que hablaba bonito, hubo esa esperanza. Pero esa esperanza comenzó a diluirse en la medida que él aprendió a gobernar, desde que llegó al poder. Dicen que los mejores 4 años de los 12 que duró fueron los primeros 4. Que el desastre vino cuando él aprendió a gobernar. Sí, ahí vino el desastre cuando él aprendió a gobernar. Pero no tenemos tiempo. Pero tú coges el paso de Leonel por el país
por el poder. Y fue un bueno, y lo regaló todo, lo vendió todo. Lo vendió todo, lo regaló todo. A vaca muerta. Don Víctor. A precio de vaca muerta. ¿Y para quién buscó? A un comunista arrepentido. Antonio Isacón. Don Víctor. De comunista capitalista. Don Víctor. El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo hace unos meses atrás se veían divididos. Pero hoy nosotros vemos un PLD y una Fuerza del Pueblo mucho más de la mano. Tanto así que en el día de hoy se ha estado hablando acerca de la posibilidad de que el próximo domingo Leonel Fernández y Danilo Medina se estarían levantando las manos. Yo quiero hacerle una pregunta, usted que es un hombre de experiencia. ¿Qué impacto podría tener esto de cara a las elecciones del domingo Excelente 18 pregunta. de febrero? Y si esto sería suficiente para revertir la tendencia que muestran las encuestas. Esa pregunta se hicieron al presidente. El presidente dijo, yo sé que después de las municipales se van a unir. Pero Estamos preparados. Estoy preparado para que vengan juntos. Porque que si se juntan, los errores de uno van, el otro es cómplice. No, ahora, una pregunta que la dejo. La narrativa es más fácil con ellos unidos. Se unen. Ganó Leonel. ¿Qué quedaría del PLD? Nada. No, nada. No queda nada. Por eso yo no es digo fácil. que Danilo está preparando el puñal de la traición. Danilo ya tiene ese puñal con el veneno del cascabel, listo para enterrárselo en la espalda a Leonel Fernández, porque él sabe que si de Leonel ganar en febrero, el PLD se volcaría hacia Leonel Fernández y sería el nefasto hoy PRD de Miguel Vargas. Lo absorbe. Totalmente. Don Víctor, cuando usted ocupó la alcaldía, la senaduría, la gobernación, ¿qué legado usted dejó en esos procesos? Bueno, en primer lugar, respeto. Traté de controlar al máximo la administración de los fondos públicos, dando yo el ejemplo. Y como gobernador, yo era el representante del Poder Ejecutivo en Santiago. Y por lo tanto, yo era el responsable de lo bueno y lo malo que ocurriera en Santiago. ¿Qué libro tiene que leer el político moderno para pasar usted por 4 departamentos del Estado y nunca señalarlo con un caso de corrupción? La enseñanza de la casa. Eso es parte de la enseñanza hogareña. Eso tú lo aprendes en el hogar. ¿Con vara lo criaron, fue? No. Tú aprendes eso en el hogar. Si tú no ves a nadie en tu familia robando, pues tú tampoco robas. ¿Cree usted que funciona hoy el político de teoría a nivel económico sin resultado económico? Bueno, la teoría ahora, la teoría es hacer dinero. Se impuso la teoría judía. O haz dinero honradamente. Pero si no puede hacerlo honradamente, haz dinero. ¿Qué legado está dejando esos jóvenes que duraron 20, 15 años para que el poder del PRM llegara a la realidad y hoy están esperando una llamada? ¿Qué mensaje usted le tiene a esos dirigentes que están esperando que lo nombren y todavía están secos? Se ha nombrado mucho, Se ha nombrado mucho, pero ningún presidente puede darle un empleo a todo el que votó por él. No, ni en los primeros 4. Es cierto, pero hay muchas formas de ayudar a los compañeros. Mira, tú tienes un hijo o una hija que no puede seguir la universidad y consigue una beca para que ella siga estudiando en la universidad. Esa es una ayuda. Una ayuda es una reparación de vivienda. Una ayuda es que te resuelvan un problema de salud o que te ayuden a resolver un problema de salud. Don Víctor, ¿cómo se determina un nombramiento? Que no solo del pan vivirá el hombre. ¿Tú quieres un nombramiento? No. ¿Cómo se determina un nombramiento en un partido ya en el poder?
cómo lo hacían antes y cómo lo hacen ahora. Porque Excelente pregunta. vemos ahora gente que Wow. no tenían trayectoria en el PRM y están nombrados. Y vemos gente que tienen años y lo han dejado en el Pero aire. eso tú lo vas a ver en todos los partidos, no solamente en el PRM. Eso ocurrió en el Reformista, eso ocurrió en el PRD, eso ocurrió en el PLD. Dicen que Hipólito le resolvía a su gente. No, lo que pasa es que hoy tenemos un Estado más tecnificado también y eso hay que tomarlo en cuenta. El Estado dominicano 2020, 2024 no es el mismo Estado de los años 90. Tú no puedes votar 600,000 empleados y poner 600,000. Tú tienes que hacerlo. Hemos ido avanzando, con cuidado. tenemos otras normativas, la 4108 de función pública, la ley de administración pública, incluso tenemos leyes que regulan el tema de los salarios públicos. O sea, hemos avanzado bastante en ese sentido. Y los gobiernos se basan en esas normativas. Por tanto, el gobierno del presidente Abinader no podía venir a Randy, quítate excusa, tú para Randy. ponerme Por yo. ejemplo, Randy. yo que fui parte de recursos humanos en una institución, pero mira, tú no puedes venir a cancelar 100 empleados de carrera, Don por ejemplo. Víctor sabe lo que yo le estoy preguntando. Aquí hay gente que en la oposición vendieron hasta su casa y hoy lo han dejado seco. Y a lo mejor esa teoría para un dirigente que dejó a un lado su propiedad, que dejó a un lado su trayectoria, que confió, y aquí hay dirigentes que no le han dado respuesta a su gente. Yo que estuve en recursos humanos vi muchos casos de compañeros que también rechazaban el empleo porque creían al principio que de Luis Ganar iban a ganar 200,000, 150,000, 100,000. Se cometieron muchos errores por parte de algunos compañeros y no entendieron el proceso. Además, tú no podías despedir a un empleado de carrera porque el MAT te lo devuelve. Pero don Víctor, ¿usted considera que la parte de distribución ha sido equitativa? No hay obra humana perfecta. No hay obra humana perfecta. Y una demostración de que se está haciendo bien es los puntos que Luis tiene asegurado en las encuestas. Así es. Sí, que entonces El problema es manejable. El plato fuerte, don Víctor, de estas elecciones son las presidenciales. Una vez Ulises gana el 18 de febrero con un 60% como mínimo, ¿cuáles son los pasos a seguir de Víctor Méndez para, número uno, ganar la senaduría y ganar las elecciones presidenciales? Bueno, Daniel Rivera está trabajando. Ulises, yo no sé qué tiempo tiene para dormir, porque Ulises tú lo ves a cualquier hora de la noche en una reunión, que viene en una reunión. Tomó esto en serio. Los pasos que hay que dar es contacto permanente con el votante, con la base de la sociedad, no solamente del partido. Porque muchas veces creemos que el país es el partido y el país no es el partido. Uh-huh. El partido es parte del país. Don Víctor, pero yo veo que en las calles hay una aceptación, pero como que el dinero no se ve. Hay un meneo, como que el boroneo. ¿Usted cree que no están boroneando? ¿Usted cree que la inflación está golpeando al cambio? ¿Tú conoces algún supermercado en Santiago que haya cerrado su puerta? ¡Ay! ¡Ha cerrado su puerta! ¿Tú conoces un restaurante te estoy diciendo que haya cerrado su puerta por quiebra? Pero yo me asombro también, Yo vi una callecita pequeña con 3 restaurantes, pero aquí es de que le bueno, el tiempo de televisión es oro, y más en los espacios como estos. Y ya para cerrar esta enriquecedora entrevista, yo quiero una es más, ni un colmado. Culminamos con Randy Estrella. De campo, de barrio. Una última pregunta le quiero hacer a don Víctor. Don Víctor, yo lo veo con muchas energías, muy vigoroso. Y quiero preguntarle cuál es el rol que usted va a jugar en este proceso electoral de mayo del 2024. ¡Qué pregunta! Bueno,
Lo que estoy haciendo ahora, estoy hablando mucho con Ulises. Cuando yo doy un consejo, no es que yo lo hice. Yo estoy aconsejando sobre lo que yo no hice. Sobre lo que yo no hice, que debía haberlo hecho. ¿Verdad? ¿Y qué usted debió haber hecho? Eso fue lo que le pregunté ahorita. Le faltó Tener más contacto con la prensa. Más contacto con la prensa. Tener más contacto con los grupos de poder. Que la gente creyó que yo era enemigo de los grupos de poder. Tener más contacto. Porque con el pueblo no. Con el pueblo tenía contacto siempre. Bueno, con este aplauso despedimos este maravilloso, enriquecedor episodio con don Víctor Méndez, la figura de Santiago. Fuímonos. Fuímonos.